Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Os habla Juan Sánchez desde el Centro Cultural de España en La Paz, aunque por razones que todos imaginaréis me encuentro en estos momentos en Barcelona. Gracias por haber elegido este espacio virtual en el que a lo largo de esta semana reflexionaremos, pensaremos, debatiremos sobre diversidad sexual e identidades de género. Desde hoy y hasta el viernes podremos disfrutar de 14 encuentros digitales con más de 15 participantes, académicos, artistas, activistas, actores, actrices. A todos ellos muchas gracias por formar parte de esta iniciativa, la primera en línea que trabajamos desde la red de centros. Asimismo, a lo largo de esta semana se desarrollará un programa paralelo que incluye ciclos de cine, videoarte, actividades culturales varias que visibilizan la diversidad sexual en la cultura iberoamericana. A todas las mesas programadas se puede acceder a través del enlace de Zoom en el que nos encontramos ahora. Para acceder a las actividades paralelas basta con entrar en alguna de las páginas web de los centros culturales. Os invitamos a conocer la programación completa visitando una de nuestras páginas web. Armarios Abiertos tiene como hilo conductor la presencia y representación del colectivo LGBT en las producciones y manifestaciones culturales iberoamericanas. Y de esta forma nos sumamos a las diversas actividades programadas en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT. Y así reafirmamos nuestro compromiso y trabajo con la comunidad. Este compromiso se ve reflejado diariamente en cada uno de los centros, que desde su creación se destacan por ofrecer a todos y a todas por igual un espacio abierto, seguro, libre de prejuicios, trabajando de la mano con la comunidad, ofreciendo en nuestra programación contenidos diversos, incluyentes y que visibilizan y celebran sus logros y luchas. Armarios Abiertos está organizado por la Red de Centros Culturales de España, una red constituida por 13 centros a los que se suman 6 centros asociados, repartidos casi en todas las capitales y algunas ciudades iberoamericanas y en Guinea Ecuatorial. En esta ocasión, además, agradecemos a la Academia de España en Roma, a Casa América Cataluña, al Centro Niemeyer, a los premios Sebastián y a Corto España que se hayan sumado a esta iniciativa. Antes de iniciar con la primera mesa de hoy, vamos a escuchar unas palabras de Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, quien no va a poder acompañarnos en vivo por problemas de agenda, pero que ha querido enviarnos un mensaje. Vamos a escucharlo. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo es la institución principal de la cooperación española. Está orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Desde la agencia fomentamos el pleno ejercicio del desarrollo, concebido como un derecho fundamental, y prestamos especial atención a elementos transversales como los derechos humanos y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese desarrollo debe ser inclusivo y no dejar a nadie atrás. Un desarrollo para todos y todas, que tenga en cuenta a grupos vulnerables, mujeres, niños y niñas, afrodescendientes, poblaciones indígenas y, como no, colectivos que aún hoy en día siguen sufriendo discriminación, como es el caso de la población LGBTQI+. España ha sido pionera en el reconocimiento de derechos fundamentales de personas LGTBQI+. Así, el 2 de julio de 2005 se aprobó la Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, convirtiéndonos en el tercer país en aprobar este matrimonio y el primero en legalizar la adopción monoparental. En lo que respecta a los derechos de la comunidad transexual, España aprobó el 15 de marzo de 2007 la Ley de Identidad de Género, que permite el cambio de nombre y sexo en el registro civil. No obstante, todavía hay camino por recorrer.
La cultura tiene un papel crucial en la construcción de sociedades inclusivas, tolerantes y respetuosas. Las diferentes manifestaciones artísticas han sido un vehículo para mostrarnos y denunciar la realidad de nuestros contextos, y el colectivo LGTBI no ha sido ajeno. Películas como la chilena Una mujer fantástica, la cubana Fresa y chocolate o la argentina XXY, los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca o los textos del chileno Pedro Lemebel, el artivismo del venezolano Daniel Arzola, canciones como Raquel Manuel, de Tandam Go, son solo unos ejemplos de ello. La red de centros culturales de la ECID en Iberoamérica y Guinea Ecuatorial se ha caracterizado desde sus primeros años por construir espacios inclusivos y abiertos en los que la comunidad LGTBI de los países socios en los que estamos presentes se ha sentido en su propia casa. Ha desarrollado sus actividades y celebrado sus encuentros y festivales en un entorno seguro. Con Armarios Abiertos, diversidad sexual en la cultura iberoamericana, nos sumamos a las diversas actividades programadas en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Así, a lo largo de 5 días se realizarán encuentros en línea en los que se conversará sobre la presencia y representación del colectivo LGTBIQI+ en las producciones y manifestaciones culturales iberoamericanas. En algunas mesas también contaremos con agentes de Guinea Ecuatorial, único país africano en el que la red de centros culturales de España está presente. Queremos que esta semana de actividades contribuya a consolidar el compromiso de la red de centros culturales con la comunidad y reivindicar una cultura tolerante y respetuosa con la diversidad sexual. Deseamos visibilizar la diversidad de las realidades LGTBI, promocionar y apoyar a artistas y creadores LGTBI y tejer redes entre iniciativas de diferentes países. Estos encuentros, además, presentarán actividades paralelas de cine, videoarte, teatro y música que nos harán reflexionar, pensar, reír, sentir, mirar al futuro, todos juntos, sin exclusión. Porque si llevamos la inclusión a nuestra cotidianeidad, estaremos más cerca de una sociedad más justa y plural. Muchas gracias a la Secretaria de Estado por sus palabras. Como ella ha señalado, el trabajo desde un enfoque de derechos humanos, la promoción de las libertades fundamentales, la igualdad de género y el respeto a la diversidad están permanentemente en el corazón de la Agencia Española de Cooperación y, por lo tanto, en cada uno de nuestros centros culturales. Con Armarios Abiertos esperamos contribuir a la visibilización de la diversidad de las realidades LGBT, promocionar y apoyar artistas y creadores y tejer redes entre iniciativas de diferentes países. Vamos entonces a iniciar con la primera mesa del día de hoy, Diversidad Sexual y Producción Cultural, moderada por Luis Larraín desde Chile, a quien voy a pasarle el testigo para que nos presente a los participantes, pero antes vamos a conocer un poco a Luis. Luis es fundador y expresidente de Fundación Iguales, organización que trabaja para conseguir la plena inclusión de las personas LGBT en la sociedad chilena mediante la formulación de políticas públicas, la educación, la capacitación a trabajadores y funcionarios, la difusión de su mensaje y la investigación en temas relacionados con la diversidad sexual. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile e internacionalista del Instituto de Estudios Políticos de París. Así que os dejo con Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ECID por esta gran oportunidad de cooperar entre los países hermanos latinoamericanos y, por supuesto, con España. Quiero hablar del tema que nos convoca hoy, la diversidad sexual y la producción cultural. Sabemos que históricamente ha habido una invisibilización de la diversidad sexual en la producción cultural, ¿cierto? Así como también de la población afrodescendiente, de los pueblos originarios, de las mujeres en general, de las personas con discapacidad y tantos otros grupos de la población. Por eso es importante que la diversidad sexual participe en la producción cultural, como autores y autoras, como protagonistas, para poder contar historias, vidas, cuerpos y todo tipo de temas que históricamente nunca habían sido contadas, sobre todo en una región como Latinoamérica. Las pocas historias que sí eran contadas solían quedarse en el cliché, ¿cierto? O en la crónica roja. Para hablar más sobre estos temas, tengo a 5 geniales invitados que vienen de 5 distintos países
de Latinoamérica. Primero quiero presentar a Rita Indiana, escritora, compositora y cantante dominicana. Bienvenida, Rita. Quiero presentar también a Dani Umpi, es un artista visual, escritor, músico y productor uruguayo. Bienvenido, Dani. Tenemos también a Lilith Border, también conocida como La Piroba o La Rara. Ella es gestora cultural y viene de Colombia. Bienvenida, Lilith. Tenemos a Edson Hurtado, él es periodista, poeta, escritor e investigador boliviano. Muy bienvenido, Edson. Y finalmente quiero presentar a Daniel Arzola, a quien además conozco personalmente porque vivió en Chile. Es un artista venezolano que se autodenomina artivista, que mezcla, como en realidad muchos de ustedes, su producción cultural con el activismo. Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en sus distintas latitudes, con sus distintos climas. Acá está bien frío y muy lluvioso. Quiero partir por preguntas generales, que me gustaría que ustedes fueran respondiendo en la medida en que se sientan interpelados o sientan que tienen algo interesante que aportar. La primera pregunta puede ser quizás un poco obvia, pero me gustaría que me contaran su experiencia de por qué es importante que las personas de la diversidad sexual produzcan cultura. Y qué pasa también con las producciones de personas cis heteras, es decir, cisgénero heterosexuales que no forman parte del colectivo. ¿Quién va ¿Quién quiere primero? partir? Por favor. Daniel. Ok. Pues yo creo que al menos como yo pienso el arte y como me enseñaron mis maestros o las personas que yo fui conociendo todo este tiempo, es que el arte debería ser reflejo de la realidad y nosotros somos parte de esa realidad y hemos sido desplazados, hemos sido hemos sido borrados de la historia, es lo que quiero decir, y sobre todo en expresiones culturales durante mucho tiempo, y poder compartir lo que hacemos desde nuestras vivencias hace que lo personal se termine transformando en algo político, ¿no? Y el arte tiene la capacidad de trascender y contar esas historias, y yo creo que es importante desde el momento en que una persona tiene la capacidad o la libertad para crear algo, y nosotros generalmente esas libertades tenemos que lucharla bastante y tenemos que trabajarlas desde un lugar que involucra mucho más esfuerzo. El reconocimiento como ciudadanos y llevarlo a una parte profesional es otra dimensión, entonces otra dimensión más de dificultad, y poder crear desde allí y contar nuestras historias nosotros mismos es importante, porque tenemos demasiados años teniendo nuestras historias contadas por otras personas. Rita, ¿tú querías hablar también? Pero estabas con el micrófono apagado. Te pido que por favor lo actives. Ya, ¿me escuchan? Sí. Okay. Yo creo que es importante, o sea, para mí la historia de la producción cultural es una historia de gente de nuestra comunidad. Está llena de gente de nuestra comunidad. Entonces, para mí es importante también, fue muy importante para mí, ya voy un poco a la autobiografía, de donde siempre me nutro, el conocer la historia de estas personas que hicieron, productores culturales de todo tipo, ¿no? Escritores, músicos, músicas, que vinieron antes que yo. Y esa era una historia que se contaba en susurros cuando yo era adolescente, ¿no? Cuando yo por primera vez me enteré de que William Burroughs era gay, que Oscar Wilde también pertenece, o sea, este conocer estos productores culturales del pasado, que de alguna forma son mis antepasados, o yo los asumí como mis antepasados, fue algo muy poderoso para mí como creadora. Y también como lesbiana, que todavía no me aceptaba como era, ni había salido del closet ni nada. Y esto pasó porque
Digo que es una cultura del susurro muy común en nuestra comunidad y antes era muchísimo más común y a través del susurro se pasaban este tipo de información. Y estos primeros amigos que tuve, que también eran de la comunidad, cuando yo era un adolescente, que me decían, que me revelaban, para mí eso era como un tesoro, ¿no? Y eso me fortaleció a mí como mujer, como lesbiana y como artista, conocer que teníamos una historia de artistas que sentían igual o muy parecido a mí y que eran reconocidos como grandes artistas por la cultura general o el mainstream o la heteronormatividad, ¿no? Entonces también ese rescate yo creo que es importante a la hora de enfrentar una carrera como productor cultural y también de enseñarla a los que están empezando. Muchas gracias, Rita. Me recuerdas a nuestra Gabriela Mistral. Tienes toda la razón en que no es que no hayamos existido, sino que están escondidos. La sociedad no quería simplemente aceptarlo. En el caso, por ejemplo, de Gabriela Mistral en Chile, ella tenía una pareja muy pública, que de hecho se hizo cargo de su legado. Ella es una mujer estadounidense, pero recién ahora, 70, 80 años después, ella fue premio Nobel en los años 40. La sociedad ya lo asume como algo cierto, pero costó mucho. Edson, Lilith, Dani. Hola. Sí. Hola a todos y todas. Tenemos que a partir de reconocer que la historia de exclusión, marginación, rechazo, violencia que ha sufrido nuestra población a nivel mundial tiene su justificación o su asiento justamente en la matriz cultural. Y por eso justamente es desde esa misma matriz cultural y desde la cultura que tenemos que empezar a generar los mecanismos, los dispositivos para lograr esa transformación que no sea solo una transformación cultural, sino también una transformación social y política a todo nivel. Igual que Rita y seguramente que todos mis compañeros y compañeras de este panel, apelamos siempre a nuestra propia historia de vida. En mi caso, mi historia de vida y las historias de vida de las personas con las que trabajo son el sustento nutricio de lo que hacemos desde el arte y la cultura. También porque si bien nuestras historias antes las contaban otras personas, pues cada vez aparecemos más en el escenario personas, artistas, activistas, gestores, gestoras, creadores y creadoras que desde nuestras propias historias y desde nuestras propias creaciones y producciones estamos apostando al movimiento, porque ya no se trata solamente del activismo convencional, que es muy importante, pero también es importante militar desde otras maneras y en este caso, pues para mí el mejor mecanismo o la mejor plataforma seguirá siendo el arte y la cultura. Edson, Dani, ¿algo que agregar? Gracias, Luis. Un saludo especial para todos desde Bolivia. Efectivamente, me gustaría complementar un poco la intervención de los panelistas, compañeros y compañeras que están acompañándonos hoy día. Efectivamente, hace 10, 15, 20 años era mucho más difícil tener espacios para poder hablar de asuntos LGBTI. Era mucho más difícil en la época de los 80, en la época de los 70. Y creo que eso es uno de los grandes avances que se ha tenido en los últimos años. Es decir, la expresión de las diversidades sexuales e identidades de género ahora son mucho más visibles, en parte por el tema tecnológico, por las redes sociales, pero también porque han aparecido flancos desde muchas partes de Latinoamérica, especialmente, que es de lo que estoy mucho más enterado, en las distintas partes del arte y de la cultura. Y las expresiones artísticas de personas de las diversidades están apuntando a la creación permanente en todos los niveles políticos, sociales. Hasta el año pasado creo que había un espacio muy importante, muy interesante, que nos permitía tener estos referentes, tener la posibilidad de crear desde la militancia política, desde la militancia social, civil, y creo que hemos llegado a un punto muy importante. Lo que tiene que venir después es seguir empujando estos límites,
porque evidentemente hay una reacción muy fuerte de los movimientos conservadores en América Latina. Pero creo que hasta ahora yo por lo menos lo veo muy positivo. Dani, ¿algo que agregar? Activa tu micrófono, por favor. Bueno, Ahí sí. perdón. Ahora sí, muchas gracias. Estoy muy contento de participar y estoy muy de acuerdo en todo lo que hemos estado planteando. Yo creo que en toda esta dinámica que estamos teniendo, que viene desde hace tanto tiempo y a la vez parece tan reciente, esa dinámica de diferenciarnos y a la vez luchar para ser tratados como iguales, seguimos pidiendo permiso todo el tiempo y esa mirada de alguien por fuera que nos describe, que nos da el espacio, que nos da el micrófono, bueno, a veces está muy bien porque tenemos que hablar y tenemos nuestro derecho a reclamar, pero también creo que no se puede reducir nuestra producción o nuestra creación de arte a una cosa solamente didáctica o a variaciones de eslóganes o criterios curatoriales o lo que sea, donde nosotros solo sabemos hacer carteles y bailar voguing. Creo que también hay que abrir más para que nosotros también estemos dando esos micrófonos, gestionando esos lugares y no continuar con esa especie como de exotización, como de gueto. Es como hay algo que creo que tenemos que integrarnos. Igual creo que son procesos que son largos y son luchas que no tenemos que pensar que son logros que van a estar presentes, porque en cualquier momento lo que hemos logrado puede desaparecer. Y quiero recordar a un activista brasilero que es J. Mombasa, que siempre dice que así como tenemos que visibilizarnos, también tenemos que preservar nuestros lugares de dónde huir o dónde escondernos, porque acá en Uruguay incluso, que se ha logrado tantas cosas como la ley trans y todo eso, hay muchos intentos para retroceder. Y esa gente, eso que siempre estuvo en contra, ahora ya tiene cara, ya tiene visibilización, tienen partidos políticos, no es como una cosa que no se sabe quién era, no es algo anónimo. Entonces me parece que tenemos que estar muy atentos y también participar en varios lugares, no solamente mostrando lo nuestro, sino también estando en los lugares de producción. Y por suerte el espacio cultural y el arte siempre ha sido bastante bien con nuestra comunidad comparándolos con otros espacios. Esa es como una inquietud que tengo que, no sé, me podrían enriquecerla o criticarla, pero bueno, es la opinión. Quiero hacerles una pregunta que me imagino que ya les han hecho, que es que si ustedes consideran que al ser ustedes autores, autoras LGBTIQ, sienten que ustedes también lo que hacen, su producción cultural, su arte, es arte LGBTIQ, ¿creen que lo LGBTIQ es un tema en sí mismo o es más bien un contexto para expresar otras cosas? Yo creo que... Por favor. Yo creo, o sea, definitivamente el trabajo viene de la experiencia y viene de, vuelvo a la autobiografía, o sea, es inevitable que esté ahí. Incluso la primera novela que yo publiqué, que se llama La estrategia de Chochueca, que la publiqué 22, 23 años, yo salí del closet un año después de publicarla y es una novela completamente queer, con una mirada queer. Ella salió antes del closet que yo. Entonces, yo creo que definitivamente el trabajo pasa por esa experiencia, pasa por los dolores que uno ha pasado, pasa por los amores y por los placeres que uno ha pasado. Y hay gente que va a decir que no, que la obra y el autor, yo creo que la obra definitivamente también lo es. Incluso cuando lees autores que no, de otras épocas que no estaban tratando de hacer una obra de ese tipo, o de hacer un activismo literario de ningún tipo, hay una mirada queer en su trabajo, porque pues, es la mirada de quien escribe. Esa es mi opinión. Lilith, sí. Activa el micrófono. Eso. Bueno, yo creo que seguir etiquetando todo es lo que nos tiene como en esta situación, es decir, arte heterosexual, arte LGBTI. Sin embargo, es importante, y aquí es donde
nos conectamos, creo que todos y todas, es importante que exista arte con enfoque de diversidad sexual y de género, que creo que ahí está como la diferencia. No estoy diciendo que sea arte LGBT, sino que es producción artística o creación artística con enfoque de diversidad sexual y de género. Es decir, que ahí está puesto el énfasis, que ahí está puesta la mirada, y creo que eso es como lo que también paulatinamente nos ha conducido a lo que denominamos artivismo, ¿cierto? Es decir, esa conexión de nuestras luchas históricas, sociales y políticas, y cómo el arte nos ha permitido aportar a la movilización social en general del mundo, porque nosotros no somos las únicas personas que, digamos, padecemos la discriminación, la exclusión. Desde nuestro arte aportamos en general a la transformación social y cultural del mundo en general. Entonces, particularmente prefiero hablar de arte con enfoque de diversidad sexual y de género. Perfecto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Para hacerlo más fluido, hablen nomás, no me pidan permiso, por favor. Siento que hay una base primigenia de quienes trabajamos en la producción artística cultural y formamos parte del colectivo LGBTI. No necesariamente tiene que ser la obra referida a, digamos, nuestra orientación o nuestra identidad. Pero creo que es importante seguir empujando, como decía hace un momento, estos límites, ¿no? Y hay mucha gente LGBTI, muchos compañeros, hermanos y hermanas que están trabajando muy lejos de la temática. Es decir, hay escritores que no están escribiendo sobre LGBTI, hay cantantes y músicos y artistas que están muy alejados de la temática y que me parece que eso tampoco está mal, ¿no? Hay gente que se asume desde su orientación, desde su diversidad, y no necesariamente tiene que ser un activista o un artivista, o pregonar o insistir en la lucha por los derechos de las diversidades, que al final sí les va a beneficiar, ¿no? Y por el otro lado están todos estos activistas, artivistas, que están trabajando en la producción cultural. Y la producción cultural no solamente, como lo decía nuestro compañero uruguayo, no solamente es el Boguey, no solamente es el RuPaul, y no solamente es todo esta impresionante maquinaria alienadora que recibimos y nos vemos bombardeados en Latinoamérica, sino un trabajo mucho más específico de instituciones, de ONGs, de la sociedad civil, de agrupaciones, de organizaciones de base, de comunidades indígenas, de comunidades rurales en toda Latinoamérica, que están produciendo ahora ya, gracias a las nuevas tecnologías, las redes sociales, como les decía, están produciendo desde sus saberes, desde sus cosmovisiones. Y eso me parece muy valorable y creo que ese es el camino por el que hay que seguir, ¿no? La producción cultural, artística, LGBT y no LGBT, me parece que es crucial en estos tiempos, y creo que hay que luchar para que tengan más espacios, para que tengan más visibilidad y para que se pueda conocer mucho más fuera de sus contextos. ¿Crees, por lo que tú decías, crees, Edson, que esta invasión o esta gran influencia que viene desde el norte de Estados Unidos, de cierta forma opaca a la producción cultural latinoamericana? ¿Sientes que es demasiado, que deberíamos ponerle un cierto coto porque es mucha, porque es neoimperialista o neocolonialista? ¿Sientes que hay una tensión ahí? Sí, estoy absolutamente de acuerdo, estoy convencido de eso, y no solamente en el tema LGBT, ¿no? Porque, bueno, hemos recibido mucha información, de hecho, el Día del Orgullo y todo lo que pasó en Stonewall viene de allá, y todo este proceso histórico que estamos viviendo nació allá. Pero hay ahora una mediaticidad muy grande, muy fuerte, hay una espectacularización, para usar un término de comunicación, de todo el aspecto LGBT.
creo que efectivamente es un proceso de neocolonización y de alienación, y no solamente en el tema LGBT, no solamente en este ámbito, en general, ¿no? Y la Guerra Fría yo creo que nunca terminó, sino se ha ido a estos otros espacios mediáticos para seguir una guerra mediática neocolonizadora y que no está teniendo de nuestra parte una respuesta contundente, no estamos generando espacios para contrarrestar todo ese aluvión de información, todos esos productos que nos llegan, y nosotros creo que nos falta seguir trabajando en las respuestas a esa invasión. Yo quiero... Sí, perdón. No, si quieres, sigue adelante, yo comento después. Dani, No, Dani y luego Daniel. Muy de acuerdo y muy fascinado con lo de Edson, porque me parece que eso es clave. Creo que no es los primeros cambios que surgen desde lo académico, y todo eso se va adaptando, tiene sus tiempos, sus procesos, algunos lo toman de una manera más drástica, otros, no sé, me parece que lo importante es como operar desde las interacciones y las intersecciones que tenemos. Para empezar, acá somos todos latinos, por eso también es que se dice queer con CU, hay como que ya son temas que se están enriqueciendo, y que son diálogos que son largos, pero es cierto que como sociedad, como lo que contabas de RuPaul, siempre estamos en esa situación de, por ejemplo, competencia entre nosotros, en ese espectáculo donde uno se descalifica al otro, que es lo mismo que en los sectores culturales, donde tenemos que competir por un subsidio y presentar nuestras carpetas, y nuestros compañeros son nuestros contrincantes y todo eso, y bueno, pero por algún lado es que se arranca, creo que después podemos evaluarlo, tal vez ya estamos en condiciones de evaluarlo, pero creo que sigue siendo un inicio, y donde toda la parte conservadora se está haciendo mucho esfuerzo para estar firme, así que como que hay varios frentes, y a veces como decir, esto se está haciendo mal, nos pierde un poco el foco de que tenemos que estar unidos. Solo eso. Daniel, ¿tú querías agregar algo? Quería volver un poco al inicio cuando preguntaste acerca de si podemos hablar de arte gay o arte LGBT. Y a mí me parece interesante porque yo creo que hay artistas que uno siente que son suyos y que uno los hace parte de su identidad. Me hacía mucho sentido cuando Rita decía que sentía que Oscar Wilde era su antepasado, porque yo me siento así con Reinaldo Arenas, con García Lorca, con Chavela Vargas y con un montón de personas que orbitan, ¿no? Pero también es curioso que muchas de las cosas que se consideran arte gay o arte LGBT no son hechas por personas LGBT. Por ejemplo, los himnos de las divas gays, por ejemplo, esta relación que hemos tenido desde el inicio de las primeras divas, desde Judy Garland hasta, no sé, Mónica Naranjo, te puedes dar cuenta de que tiene que ver más con un contexto, y que creo que uno puede hablar de arte y solamente hablas de arte LGBT cuando cuentas el contexto en el que fue creado y lo que significa para la gente, ¿no? Porque no toda la gente, como te digo, o sea, muchos de los iconos gays no son gays, sino nosotros los instrumentalizamos de ese modo, ¿no? Y tampoco le tengo como miedo a las etiquetas, porque creo que si vamos a hablar de etiquetas, entonces hay que sacarlas todas, y si no vamos a hablar de etiquetas, entonces no mostramos ninguna, ¿no? Pero lo que sí creo es que pasa mucho, y sobre todo con las nuevas generaciones, es que no tenemos mucha memoria, ¿no? De lo que fuimos, de que cuando queremos hablar de iconos LGBT, nos vamos a Harvey Milk, pero no pensamos en gente como Carlos Jauregui. Entonces, lo que yo creo, no creo que sea malo todo esto, porque también pienso que el arte no tiene pasaporte, ¿no? Hay gente en Japón que se inspira con el flamenco, y hay gente, no sé, en Venezuela, por ejemplo, hay mucha tradición africana en la música porque sigue el tambor vivo en todo nuestro país. Pero lo que sí creo es que hay que recordar que nosotros también tenemos historia, y que esa gente está mostrando la historia de ellos, ¿no?
cuando tú ves Paris is Burning y ves todo el tema del bol, y yo veo ahora cómo la cultura del bol está llegando a Argentina muy fuerte en los últimos años, es algo importado, pero también es algo que la gente se va apropiando, ¿no? Y que la gente va siendo parte de esto. Oscar Wilde no era venezolano, García Lorca no era venezolano, pero cuando yo los leía, o leía a Reinaldo Arenas, sentía que éramos lo mismo. Y a mí me gusta siempre rescatar eso. Pero ahí es importante, compañero, tener en cuenta para todos y para todas que esa referencia al salón de baile, a RuPaul, a Paris is Burning, pues obviamente todos los que nos dedicamos al arte y a la cultura siempre estamos buscando referentes y no podemos olvidar que para muchas personas del mundo en general, esas personas son tal vez sus referentes. Entonces yo creo que también es como reconocer todo, es decir, todo el potencial de la cultura independiente de donde venga, porque sin importar de dónde venga, todo aporta como a la misma construcción colectiva que soñamos. Y una cosita que yo creo que uno de los poderes más grandes que tiene nuestra comunidad es el poder de la apropiación y el poder de canibalizar las cosas que vienen de parte del colonizador, ¿no? De poder coger algo y hacerlo nuestro y escupirlo para atrás de una forma poderosa y rompedora. Entonces, por eso también entiendo que hay que hacerle frente quizás a esas cosas de esa forma. O no es que vamos a hacerle, es que ya la comunidad lo hace y es una de sus cualidades, yo creo que más poderosas en términos de producción. Sí, agrego una cosita Dani, más. por favor. Eso me encanta lo que dice Rita, porque, por ejemplo, lo trans siempre evidencia la frontera, la identidad en tránsito de un género a otro, de lo local a lo universal, de lo abstracto a lo concreto, y en este momento donde toda la frontera se está como cerrando y cada vez hay más límites y más límites, también hay como se mueve como conceptualmente, por eso es que hacemos también ese ruido, porque es difícil también encasillar algo donde cada uno es un mundo distinto, pero bueno, lo tenemos que hacer. Pero bueno, también es el aporte que hacemos, justamente en este momento donde estamos todos confinados en un lugar y en un país y en un territorio. Solo eso. Muchas gracias, Dani. Quiero ir a una pregunta que dice, si creen ustedes que existe una tensión entre hablarle al nicho LGBTIQ, que obviamente tiene más probabilidades de consumir la producción LGBTIQ por cercanía, por identificación, pero por otro lado, hablarle a toda la sociedad que está menos familiarizada con el contenido LGBTIQ y que también hay un rol social que el arte cumple para mostrar historias que no hayan sido mostradas y de cierta forma educar o al menos provocar, cuestionar. ¿Sienten una tensión a veces ustedes en su trabajo? Bueno, en mi caso en particular aquí en Medellín y en Colombia, tanto desde mi trabajo individual como mi trabajo colectivo, un trabajo que realizo con Otra Danza, compañía artística LGTBI de Medellín, una compañía de artes escénicas con enfoque de diversidad sexual y de género que fundamos en el 2010. Digamos que nuestro trabajo esencialmente siempre ha estado pensado más para el público en general que específicamente para el público LGTBIQ+. Porque si lo que soñamos es la transformación de esa sociedad que nos margina, que nos rechaza, que nos excluye, pues no tiene sentido pensar nuestro trabajo solamente para las personas LGBT. Obviamente dentro de nuestros públicos están siempre, son nuestros primeros seguidores por lo que decías, porque les interesa y se sienten afines a los contenidos. Pero básicamente nuestro trabajo está enfocado a ese público, a esa sociedad que nos rechaza, que nos margina, que nos excluye, y buscamos siempre también, digamos, como una producción, una creación lejos de cualquier estereotipo, porque de estereotipos ya estamos hasta la madre, como se diría coloquialmente. Entonces creo que es, como tú lo mencionas, educar para poder efectivamente transformar. Yo en eso sí creo que voy a ¿Polemizar? llevar, sí, no polemizar precisamente, pero me parece que
si bien decía hace un momento que el impulso primigenio de muchos artistas LGBT es precisamente la vivencia, como ya lo decía Rita también, es ese contexto, esa creación que al principio se manifiesta en eso precisamente. Y he tenido esta discusión con muchos amigos escritores y poetas sobre todo, ¿no? Cuando me decían, si tú haces poesía homoerótica, o me decían, tú haces poesía gay, yo decía, yo hago poesía. Claro. Que lo leas como poesía gay o que lo leas como lo que vos querrás y que tenga matices, otra cosa. Yo hago poesía. Y hago literatura, y hago, bueno, un montón de cosas más, y hago investigaciones, pero no necesariamente tienen esa etiqueta, ¿no? De hecho, ahora estoy terminando un nuevo libro de cuentos de ciencia ficción que no tienen absolutamente nada que ver con el tema LGBT, ¿no? Y hablando un poco de los referentes también, han habido muchos escritores que no han del colectivo que nunca han tocado el tema en sus obras. Y claro, este es un debate ya muy viejo que no tiene una resolución, ¿no? ¿Es el arte un vehículo para educar? ¿Es el arte un vehículo o las expresiones culturales para fomentar? ¿Debe tener un mensaje mi libro de concientización para los derechos LGBT? Bueno, creo que lo más importante y lo que yo estoy percibiendo desde hace muchos años es que hay un escenario, hay una palestra importante para artistas, activistas, artivistas LGBT y para personas LGBT que están, digamos, sobresaliendo en esta sociedad mercantilista, consumista, capitalista, por supuesto, asumiendo su orientación o su identidad y que no están trabajando absolutamente ninguna temática de lo LGBT. Entonces, me parece que es un debate que por supuesto va a continuar y no sé si es que vamos a poder llegar a buen puerto. Yo creo que es un debate que continúa con nuestras obras. En mi caso particular, que no sé si es ejemplo de algo, pero en mi vivencia también me ha pasado muchas veces, por ejemplo, yo hago música, canto y también tengo una actividad plástica, ¿no? Que a veces que se basa básicamente en trabajo con colores, donde no estoy hablando puede ser que hable, pero no estoy hablando de mi ser o de la cuestión LGBT. Y generalmente cuando se habla de mi obra siempre está como enmarcada dentro de algo que tiene que ver con lo LGBT. En cambio las otras cosas no, y hay gente del colectivo que a veces quiere hablar de lo que está viviendo y hacer sus reclamos, que son justos, y a veces no, a veces quieres hacer otra cosa. Entonces, otra gente no tiene la presión de educar. Hay otras personas que no, que hacen su obra y hacen lo que se les antoja. Nosotros sí tenemos, aparte de lograr hacer nuestra obra, lograr que se muestre, que se vende, y todavía tenemos que educar, ¿entendés? Es como demasiado, seguimos pidiendo permiso, ¿qué es lo que ocurre? Sí, ayer, el sábado justamente, aquí en Medellín, en el marco del mes de la diversidad sexual y de género, la alcaldía de Medellín abrió un espacio en uno de los canales, en el canal local de televisión que es Telemedellín, y el espacio se llamaba Nosotros Somos Diversos, y lo que quisimos fue darle al arte y a la cultura con enfoque de diversidad sexual y de género un espacio durante toda la agenda del mes. Y luego de cada intervención artística entrevistábamos al artista o al colectivo, ¿cierto? Y la gente esperaba preguntas de qué se siente ser lesbiana en una ciudad como Medellín, qué se siente ser una persona trans y adulta mayor, y no, realmente nosotros nos enfocamos fue en las preguntas que dirigíamos a esa persona en su condición de artista, de gestor o gestora cultural, de creador o creadora, porque es lo que dice el compañero, o sea, siempre tenemos que estar como diciendo quiénes somos y siempre tenemos que tener una obligación de educar, mientras que las demás personas simplemente tienen que dedicarse a ser artistas. Yo creo que justamente el enfoque de diversidad sexual y de género lo que hace es eso, además de que dice quién soy como persona, pues estoy planteando
esa postura política, pero también estoy haciéndolo desde el arte. Entonces yo creo que si mi obra tiene enfoque de diversidad sexual y de género, está muy claro que lo que estoy poniendo ahí es mi vivencia o la vivencia de una comunidad. Vamos a la siguiente pregunta. Quería preguntarles si sienten que a veces necesitan encontrar un equilibrio entre transmitir un mensaje político que busca cuestionar, ¿cierto? Que uno de los roles principales del arte, cuestionar, presentar nuevas perspectivas, provocar, hacer reflexionar a la sociedad con lo panfletario, que podría ser otro extremo, donde el objetivo no es tanto cuestionar o provocar reflexión, sino que a veces es establecer una única verdad, una nueva verdad, una actitud de, bueno, ustedes no conocen el tema, ahora yo les voy a contar la verdad que ustedes no conocían. ¿Ven alguna tensión entre esos dos objetivos? O dicho de otra forma, ¿ustedes ven alguna tensión entre el activismo y la producción cultural? Que pueden tener objetivos a veces distintos o a veces se pueden juntar. Yo creo que no. Si puedo... Daniel. Es que me quedé con algo que decir la última pregunta, pero creo que lo puedo vincular con esto que estás hablando. Yo creo que eso siempre depende de dónde la persona esté creando, ¿no? No creo que todos al momento de crear, como que depende mucho de la ética de la persona. Lo que yo sí creo es que, y lo digo por experiencia propia, porque así fue mi infancia y mi adolescencia, es que cuando tú creces en un lugar donde no puedes verte reflejado a ti mismo o a gente que es como tú y donde no puedes verte reflejado en la cultura, tu identidad se transforma en un laberinto mucho más grande de lo que ya se supone que es, ¿no? Y uno termina armándose poco a poco con muy pocas referencias y creo que, al menos desde mi punto de vista, no creo que toda la gente que sea LGBT tenga que hacer arte sobre eso. Creo que también ser un artista LGBT exitoso o como ser un artista marica y negro exitoso me parece que ya en sí es un acto político, porque lo estás logrando en una sociedad que te pone un montón de barreras para que no lo seas. Pero no sé, creo que es una herramienta, creo que eso depende de la persona cuando está creando, ¿no? Y desde dónde nace su obra. Lo que yo sí creo es que es importante que existamos en los libros, en las películas, en las pinturas, en el teatro, porque nada, cuando tú no puedes verte a ti mismo en eso, es como si no existieras, es como si fueras un alien. Y cuesta mucho a veces, o sea, la identidad puede herirse una vez y no encontrarse jamás, y le pasa a mucha gente, ¿no? Por eso vemos mucha gente adulta que termina dándose cuenta que es trans a una edad muy adulta, gente saliendo del closet porque no sabían quién eran hasta cierto punto de su vida. Y yo creo que es importante rescatar eso. No todos podemos, yo creo que no todos tenemos que ser activistas, pero si tienes algo que decir, ¿por qué no decirlo, no? También es importante, pues yo fui activista, digámoslo así, del activismo convencional o clásico de mesas, consejos y de marchas, conversatorios, etcétera. Pero llegó un punto en que me cansé, esa es la verdad de ese activismo, ¿cierto? Y además también porque terminó imponiéndose el arte. Pero sí creo que es importante que tanto activistas como artivistas o quienes lo hacen de la manera convencional y quienes lo hacemos desde el arte y la cultura, juntemos esfuerzos, porque básicamente el objetivo es el mismo, aunque utilicemos diferentes lenguajes y quizás nos movamos en espacios diferentes. En nuestro caso en personal, en Otra Danza, pues lo que hacemos es, durante estos 10 años, hemos logrado, con muchísimo esfuerzo, hay que decirlo, insertarnos en el circuito cultural de Medellín y de Colombia, pero en el circuito cultural en general, no en un circuito específico LGBT. Porque si bien lo que yo hago tiene enfoque de diversidad sexual y de género, es arte pensado para todo el mundo. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien más? Yo quería amarrar una cosita, igual que Daniel, con la pregunta anterior.
amarrarla con esta un poquito, esa cosa de uno está siempre en ese límite entre esto es un panfleto o es un trabajo, es una obra de arte con mérito, ¿no? Por sí sola. Y también el tema de esto qué represento y qué no represento. Yo por lo menos vivo ese conflicto siempre que doy una entrevista, por lo mismo que decía Daniel, porque me preguntan, y también Lilis también comentó sobre eso. Yo voy a España, voy a Italia y me van a preguntar, siempre va a haber unos periodistas que me van a preguntar sobre qué es ser una mujer LGBT dominicana, qué significó crecer con mi identidad de género también queer en dominicana, qué significa ser escritora. Entonces, yo he hecho las paces con eso, porque antes me molestaba, porque dice, vamos a hablar de mi obra, yo soy una escritora, yo no soy una escritora gay, o yo no soy una escritora lesbiana. Entonces, he hecho las paces con eso, ¿por qué? Porque hace falta que la gente responda ese tipo de preguntas. Y si me usan de token, bueno, me están usando de token, pero hay un muchachito de 14, 13, 12 años que están viendo eso por ahí y dicen, wow, esta mujer está publicando libros, le publica libro una editorial y hace música y la gente le gusta lo que hace y es de mi comunidad. Entonces, pues ya yo hice las paces con eso y respondo. Cuando me preguntan solamente de literatura, las respondo, y cuando respondo, ¿qué voy a hacer? Entonces, es tratar de utilizar esos canales y entender que hay un poder en eso también, que en algún momento en el futuro tal vez no sea necesario que me pregunten cuál es la experiencia mía particular. Entonces, pues eso, básicamente quería comentar eso. De ese límite, uno siempre está en ese límite entre una cosa y otra. Y la cosa de la obra también, como obra LGBT o no, contesté una cosa, pero quiero contestar otra en este momento, es que yo por lo menos no me siento a escribir una obra y digo, esto es una obra para mi comunidad, para educar, sino que yo creo que algo que es importante, creo que para muchos artistas, es la empatía. Uno trabaja desde la empatía, el escritor por lo menos creo que tiene que tener un nivel de empatía muy alto para poder tratar de meterse dentro del cuerpo de otro y vivir la experiencia trans, que es la escritura para mí es una experiencia trans, vivir eso de poder vivir en el cuerpo del otro y escribirlo. Entonces, yo creo que el libro al final tiene su propia identidad y vive una identidad independiente un poco de la de uno y tiene la mirada de uno, pero la empatía es lo que tal vez no educar, crear empatía en el lector, crear empatía en el que consume una obra, para mí es importante y es algo que la obra de arte hace desde siempre. Gracias, chiques. ¿Alguien más quiere comentar? Dani. Sí. ¿Y qué es lo que nosotros, como parte de la comunidad, hemos hecho siempre? Tratar de lograr empatía para que se nos acepte. Y por eso es que a veces somos buenos en eso, porque otras personas no lo tienen que hacer. Sí. Solo eso. Quiero pasar a preguntarles sobre el marketing. ¿Cuál creen que es el rol del marketing en la difusión de la producción cultural? ¿Existe alguna tensión entre el sentido que ustedes le quieren dar a su obra y la forma en que hay que difundirla para que la gente se interese? ¿Creen que hay productos a veces que son de calidad pero que no se difunden porque no tienen marketing, ya sea por no tener los medios o por un mal marketing? ¿Sienten que también hay productos de poca calidad que se difunden mucho y que se transforman en mainstream solo por el marketing y sin realmente tener sin ser tan interesante como producto cultural? Mira, creo que hay una siempre dualidad en esto de lo que estás hablando y de lo que estamos hablando, creo que todos en este momento. Nos quejamos mucho de la alienación y del capitalismo y del consumismo y de repente queremos vender nuestros libros y queremos que la gente los compre y que nuestra película se vea y que nuestra obra de teatro se llene. Conozco muy superficialmente las realidades de los otros países, pero en Bolivia por lo menos es mucho más difícil el tema de los circuitos culturales, ¿no? Es decir, que las obras se vendan, que funcionen, que los teatros se llenen o que las películas agoten taquilla, ¿no? O que los libros
desaparezcan de los estantes de las librerías. Me imagino que es así en muchos países de Latinoamérica. Por dos o tres aspectos que has mencionado, querido Luis. Un poco es el tema de la calidad, ¿no? No tenemos todavía, o por lo menos una gran parte de la producción que tiene que ver con lo LGBT, y desde la cultura y desde el arte no tiene un rigor todavía, no cumple ciertos parámetros aún para convertirse, creo yo, en una obra o en un producto que pueda circular y que pueda ser consumido por la gente, ¿no? Luego tenemos estos pequeños relámpagos, por ejemplo, ¿no? La película chilena de... Una mujer fantástica. Una mujer fantástica, ¿no? Que ha sido un boom maravilloso para el colectivo, que ha llegado hasta lo más alto de la cinematografía mundial, entre comillas, por supuesto, que además tiene una actriz trans, que además es activista, que además tiene una postura política completamente clara. Digamos que reúne muchos aspectos para hacer una obra, ¿no? Con una calidad, con una consecuencia, casi perfecto. Pero hay muy pocas de esas, ¿no? Entonces yo conozco obras de teatro maravillosas, pero que no han tenido una palestra, que no han tenido un marketing. Una mujer fantástica ha tenido un marketing, pero impresionante. Eso no se lo puede negar, ¿no? O sea, ha habido un impulso real para que esa obra trascienda, ¿no? Lo que era, y de ser una película con temática LGBT a ser una película universal. Entonces, creo que otro de los aspectos, porque si bien lo decía nuestro compañero Dani, uno tiene que escribir, tiene que buscárselas la manera de publicar, tiene que llevar la librería los libros a la librería, y luego tiene que ir a cobrar los libros, la plata de los pocos libros que se vendieron. O sea, ya es un trabajo mucho más grande. Entonces creo que uno de los objetivos es seguir impulsando la creación y el crecimiento de estos mercados culturales, de estos circuitos culturales, que puedan ser mucho más accesibles, que se puedan romper fronteras y que se puedan establecer mecanismos con la participación del Estado, de la sociedad civil, para que la circulación de las obras, digamos, sea un poco mayor. Bueno, yo quisiera complementar un poco ahí, desde la experiencia particular aquí en Medellín y en Colombia. Como les contaba anteriormente, Otra Danza, compañía artística LGTBI de Medellín, que es una compañía de artes escénicas de acá de la ciudad, se fundó en el año 2010, pero desde el año 2010 digamos que nos pusimos el reto de participar y básicamente por recursos públicos, en este caso de la Alcaldía de Medellín, y lo hacíamos en convocatorias donde entraban cualquier cantidad de proyectos y donde no había una línea específica que dijera creación o producción artistas LGBTI, no. Entrábamos en una beca de creación en danza, beca de creación en teatro, etcétera, etcétera, y compartíamos con agrupaciones y colectivos de la ciudad de renombre y de trayectoria de 40 y 50 años. Y yo creo que ahí lo que tenemos que rescatar, o lo importante es, si yo sé que mi propuesta tiene un enfoque especial y puedo suponer que quienes van a evaluar esos proyectos, es decir, los jurados, de cierta manera pueden estar limitados o llevados por sus prejuicios, pues la única manera que yo tengo de acceder a ese recurso es presentar una propuesta tan bien sustentada que lo demás desaparezca. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, en los 10 años de trayectoria que tenemos como Otra Danza, tenemos en nuestro haber 8 becas de creación en danza, beca de creación en teatro, circulaciones nacionales e internacionales, tanto de la Secretaría de Cultura de Medellín como del Ministerio de Cultura. Y creo que es importante eso, porque a veces nos conformamos o esperamos que nos aplaudan porque nuestra propuesta es LGBTI, y descuidamos un poco, como lo decimos acá, el tema de la calidad, ¿no? Nosotros como artistas que somos, tenemos que exigirnos siempre propuestas en creación y en producción de calidad.
Y con respecto al marketing, digamos que aquí en Medellín hay unos planteamientos de marketing muy bien intencionados y muy bien dirigidos, sobre todo cuando vienen de entidades privadas. Cuando vienen de entidades públicas, todavía estamos con el cliché, y lo digo con mucho respeto, de toda la estrategia de marketing con la bandera del arco iris. Y creo que ya es hora de superar eso. Nosotros somos más que una bandera de 7 colores, porque otra vez vuelven y nos fetichizan, nos cosifican como estas son personas de una comunidad que se inscribe bajo esta consigna o este eslogan, y eso de entrada es un borronamiento a nuestra condición de artistas. Entonces creo que sí hay, por lo menos en Medellín, ahora hay muy buenas producciones con temática de diversidad sexual y de género. Hemos avanzado en marketing, pero digamos que al interior de las entidades públicas todavía falta muchísimo por avanzar, sobre todo porque digamos que el activismo convencional todavía sigue defendiendo mucho este tema de la bandera y esos íconos que sí son importantes para la comunidad, pero que nos estrechan, digamos, mucho los márgenes, sobre todo en materia de marketing. Sí. Gracias, Lilith. Creo que tenemos un muy buen punto. El resto, pues pasamos a la última pregunta general y luego les voy a hacer preguntas específicas a cada uno. A mí me gustaría aportar algo Bien. rápido, si tengo la Claro. oportunidad. Creo que la pregunta tiene mucha tela para cortar, Luis, porque es un problema que nos afecta como sociedad, ¿no? No solamente a los artistas, que no siempre digamos que el que merece el espacio es el que lo obtiene, ¿no? Y pasa muchísimo en la industria de la música. Tenemos a gente que supuestamente canta y es la voz de otra persona que está cantando. Entonces yo creo que la parte de la calidad pasa por el público, ¿no? Como público, cuáles son nuestras exigencias y qué es lo que compartimos y a quién le decidimos dar nuestro voto de confianza cuando compartimos su trabajo. Pero estamos viviendo en una sociedad donde le puedes pagar a una persona 20.000 euros por un vaso de agua medio lleno o medio vacío y tienes a una violinista profesional tocando en el metro de Santiago y nadie le aplaude. Entonces estamos viviendo en esa sociedad y obviamente, dicho eso, uno poder crearse una carrera en el arte, o sea, poder pagar tus cuentas con el arte es algo que muy pocos artistas pueden hacer, porque justamente se enfrentan a realidades como esa. Claro. Y otra experiencia que quería agregar, cortita en ese sentido, tiene que ver un poco con mi visión de Uruguay, sobre todo con la música. En Uruguay hay productores excelentes de música pop que están a un nivel internacional, y que a veces no figuran ni siquiera en las listas que hacen en el Spotify, no sé, de lo que representa al Uruguay. Y como siempre, en ese caso en todos, el público somos nosotros mismos que hacemos festivales, vamos a vernos, nos promocionamos desde nuestras redes y todo eso, y trabajamos con gente de afuera, expandimos esos lazos que tenemos, y bueno, es como un poco triste también, sobre todo porque la calidad es realmente excelente, pero también está bueno que se ve que hay una red, que nos valemos de esa red para circular, no solo en nuestro país, sino en otros lados. Es una experiencia que quería contar. Gracias, Dani. Vamos a la última pregunta para todos. Si es que ustedes ven un avance, ¿creen que se está rompiendo esta hegemonía cultural del hombre heterosexual, blanco, capitalista, en la cultura, que a pesar de que uno puede tener la idea en la cabeza de que la cultura es muy diversa, pero si uno va a lo mainstream, el galán de Hollywood, en fin, el cantante pop más conocido de cada país, o cuando uno va realmente a lo más masivo, suele darse esa fuerte hegemonía que yo sé que ustedes trabajan día a día para romper, pero ¿cómo creen ustedes que vamos en ese camino? ¿Hay camino avanzado?
¿Creen que está aumentando la representación de las poblaciones históricamente representadas? Tanto en autores, pero también en contenido. ¿Cómo lo ven? Sí, efectivamente creo que hay un avance y es evidente, pues lo hay en todas las manifestaciones artísticas y estéticas, está en el cine, en la danza, en el teatro, en la literatura. Lamentablemente todavía vemos mucho las figuras o los personajes LGBTI muy desde la concepción estereotipada, ¿cierto? Todavía aparece la trans trabajadora sexual, el gay que es el que nos hace reír, la lesbiana machorra, etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos, sí, ya logramos insertarnos en los circuitos, ahora lo que tenemos que hacer es que esa inserción en los circuitos sea con los contenidos que nosotros generamos, que realmente eso que la gente ve, que nosotros mismos vemos, corresponda a nuestras realidades, sin desconocer que efectivamente hay un gran número de la población específicamente trans que efectivamente se dedica a la prostitución, pero es que las muestran, digamos, de una manera muy fetichista, muy cosificada, ¿cierto? Y desdibujan el ser humano que hay detrás. Entonces creo que es importante avanzar en eso. Ya logramos insertarnos en el circuito, digo pues en el caso de Medellín y Colombia, ahora lo que hay que hacer es que esa inserción corresponda a los mensajes que nosotros queremos transmitir. ¿Alguien más? ¿Puedo decir algo rápido? Sí, claro. Creo que indudablemente o hemos conseguido mejoras. La sociología dice que estamos viviendo la mejor época dentro de todas las desgracias que siguen ocurriendo, pero la mejor época para ser LGBT desde la antigua Grecia, sabiendo que en este momento hay más países en el mundo donde ser LGBT es ilegal y mortal que países con matrimonio igualitario. Hay una gran diferencia, de hecho. Yo no tengo problema con los estereotipos. Creo que el estereotipo existe, pero creo que la tarea es mostrar que es más que un estereotipo y que cuáles son todas sus dimensiones, ¿no? Yo mismo me siento un estereotipo a veces, pero creo que mostrar tu dimensión, mostrar todo tu lado es importante y debería ser la tarea principal. Y pensé en algo que dijo Dani Umpi sobre esta gente que se opone, la gente antiderechos, tiene caras y rostros de partidos políticos justamente porque se sienten amenazados, porque hemos empezado a ser visibles y ya no pueden escapar de nuestra visibilidad. Entonces creo que justamente por cosas como esa podemos darnos cuenta que estamos hablando, ¿no?, en este momento acerca de esto, y que a las organizaciones culturales les interese ver la intersección que hay en esto. Era eso lo que quería decir. Rita, Dani, Edson. Sí, última reflexión? Sí, para mí es muy complejo y también coincido con lo que decía Daniel, abrirse el Grindr y tal, los estereotipos están y es como algo que lo tenemos interiorizados. Y también es complejo porque también son espacios por los que uno puede transitar, donde uno puede entrar y salir. Entonces a la gente eso le cuesta mucho más. Podemos tener leyes y cosas logradas, pero es muy difícil que se entienda que son todos lugares de tránsito, que son lugares donde es como, parece que es un tema de tiempo también, pero es difícil, solo eso. Bueno, quiero ir a algunas preguntas para Rita Indiana. Estaba leyendo una entrevista tuya hace poco en que decías que, en Vice, que decías que te habría ayudado bastante si Ricky Martin hubiera salido del closet 20 años antes, o si hubiera habido figuras tan mainstream como esa fuera del closet cuando era más joven. ¿Crees que esa falta de referentes también de alguna forma te influyó para que tú quisieras visibilizarte, quisieras mostrarte y en el fondo enseñarle a la sociedad que hay personas más diversas? Yo creo que me hubiese ayudado muchísimo porque, o sea, el poder de esa visibilidad es alguien que es completamente aceptado, adorado incluso, ¿no? Vamos hablando del ejemplo de Ricky o de cualquier otro así de famoso, ¿no? Se me ocurre, qué sé yo, Elton John y George Michael, por ejemplo, que fueron gente que uno se enteró, que uno se enteraba a principio,
era como te decía al principio, secreto. un susurro. Y por ejemplo, la primera persona que yo me enteré de mi familia, que una prima de mi mamá que era lesbiana también, el susurro, o sea, el poder de ese conocimiento en mí, esa como que se abría una ventana, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es esto? Y entraba la luz. Porque al principio, pues, el esfuerzo de mi parte era en ocultar, un esfuerzo muy, muy fuerte de ocultar quién yo era, ¿no? Y esas ventanitas me hubiesen ayudado a salir de ese lugar de, pues, de opresión y de dolor también y de duelo, de saber que yo era algo que no estaba aceptado y que no lo veía por ninguna parte. Debo ser un extraterrestre o una cosa muy extraña. Una nena de 14 años en Santo Domingo en los 90, en principio de los 90, pues, o sea, yo no ¿de qué se trata esto? Soy un monstruo, ¿qué soy? O sea, esa visibilidad hubiese sido súper sanadora y súper saludable para mí. Creo que te contesté con eso. Sí, es cierto. Quería preguntarte también bueno, relacionado con eso, si en tus primeras creaciones, cuando me imagino que no había salido del closet todavía, ¿sentías que podías hablar los mismos temas que hablas ahora ya estando fuera del closet? ¿Había algún tipo de represión en la producción, en la literatura o en la música? ¿O, por el contrario, utilizaste de cierta forma la creación artística para decir cosas mediante personajes que tú, como Rita, aún no te atrevías a decir? Bueno, hay ambigüedad, hay distintos ángulos. En esa primera novelita que yo publiqué hay tantas cosas extrañas. Por ejemplo, describe a la narradora que escribe en primera persona sexo heterosexual que le encanta, cosa que a mí nunca me encantó. Entonces era de una forma como ponerle unas puertecitas al closet. Del otro lado había un enamoramiento muy obvio de un personaje que era otra chica. Entonces yo estaba manejando todos mis problemas en esa primera novela. Es muy graciosa por eso, porque todo lo que estaba pasando dentro de mí está ahí. El ocultar y el no ocultar, y el visibilizar y el atreverme en ese espacio de seguridad que da una novela en la que no se supone que soy yo, sino que es la narradora. Entonces, pues, de alguna forma, por eso decía que esa primera novelita salió del closet primero que yo, pero también tenía todos esos problemas con los que yo estaba lidiando en torno a quien yo era. Y con respecto a tu último single recién lanzado, a Miedo, quería preguntarte cómo es la percepción que tú has tenido del miedo a lo largo de tu vida. Uno, sabemos, tiene miedo antes de salir del closet. ¿Sigues con miedo? ¿Y cuál es el mensaje que quieres transmitirle a tu público con el miedo? ¿Tú has dicho que es un homenaje a la diversidad sexual o algo así? Habla un poco de lo que es el miedo, ese sentimiento tan poderoso que todos en nuestra comunidad lo hemos sentido en algún momento, de sentirnos expuestos, de sentirnos vulnerables, rechazados, de sentirnos maltratados por nuestra propia familia, de miedo a que no nos quieran más, que yo creo que es un miedo que sentimos todos en algún momento en nuestra juventud. Y es un sentimiento con el que yo brego todavía, porque yo soy una mujer de la generación X. Yo me doy un beso con mi esposa en la calle y estoy mirando por encima del hombro, tú sabes, no es como que estoy libre y soberana y feliz todo el tiempo y cómoda en mi cuerpo y en mi relación. O sea, siempre hay una espinita porque he tenido experiencias desagradables que me van a perseguir siempre. Entonces, es un sentimiento muy poderoso, pero también lo contrario, ¿no? Superarlo y estar ahí y poder haber superado todos esos miedos y todos esos shortcomings, como dicen los gringos, ¿no? Y haber salido y haber hecho mi trabajo como quien soy y pues eso, podríamos hablar una hora sobre por qué ese título y por qué escribí esa canción. Es una canción que escribí a mi esposa, romántica, no es un himno ni un pregón de la comunidad, y pues eso, es un reggaetón romántico básicamente. Sí, a propósito de lo de reggaetón, que es tan conocido por
por su machismo. ¿Cómo lo tomaste y lo reapropiaste para darle una vuelta más queer, más opuesta al machismo? Por lo que hablábamos ahorita, a mí me gusta mucho eso, canibalizar un poco los géneros y las cosas que usualmente son hechas solamente por hombres, heterosexuales, o sea, cogerlas y disidentification, dicen en la Academia Americana, ¿no? De cogerlas y darle la vuelta, subvertirlas. Y pues eso también un poco, joder un poco con un género que es definitivamente macharrán y darle la vueltita y pues darle una voz lésbica. Gracias, Rita. Quiero preguntarle ahora a Dani, que nos cuentes un poco cómo fue tu adolescencia en una ciudad pequeña como Tacuarembó. Vi que tenía alrededor de 50.000 habitantes, y donde me imagino que cuando tú creciste no veías mucha diversidad sexual en la calle. ¿Cómo fue y si eso influyó también en tu necesidad de expresarte, de contar una historia que nadie estaba contando en ese lugar? Sí, muy pocas eran las personas que tenía como referencia. Ponerle que en mi colegio, en un curso más avanzado, había un chico que sabía que era gay, que después fue una trans que la conocí y todo, después un profesor de música, pero no mucho más que eso. Fue rara porque por un lado era bastante social, pero por otro lado también era lo que acá le decimos muy mostra. Era como tenía una personalidad muy a la defensiva, muy sarcástico, muy como siempre como, no necesariamente agresivo, pero conteniendo algo quizás, ¿o no? sí, Reprimiendo algo, conteniendo. sí, como ponzoñoso, siempre a la defensiva, como en una mostra, como le dicen acá, como, no sé, era como, alguien me decía algo y no me importaba nada, hacía como un escaneo, a ver cuál era su punto débil, no me importaba si era alto, bajo, rico, pobre, ahí veía dónde podía pincharle y ¡zah! Era como una especie de víbora. Pero creo que es algo muy común también, porque son las defensas que uno va teniendo, es como esa cosa bitchy, así como después con el tiempo estás de otra manera, pero creo que es una de las reacciones más comunes que generalmente en la adolescencia se tienen en los pueblos, ¿no? Como el gay, así, no sé, también yo me creía gran cosa, pero está bien. Y luego, ¿sentiste la necesidad de moverte a la capital para tener un ambiente quizás más estimulante, más pop, más diverso? ¿Cómo fue ese tránsito? Lo que pasa es que en esa ciudad y en todo el interior del Uruguay es muy común que vayas si podés estudiar, ir a la capital. Entonces como que ya sabía que en un momento iba a ir a Montevideo, que después resultó también tener una lógica muy pueblerina. Pero bueno, yo creo que en cada ciudad siempre hay un pueblo, ¿no? Pero bueno, siempre se está volviendo al pueblo. Y ese carácter pueblerino de Montevideo, ¿te hizo también cruzar el río ahora, buscando la metrópoli, la gran metrópoli de Buenos Aires? Sí, voy y vengo. Ahora no puedo ir y volver tanto, porque tenemos la frontera cerrada y estoy en Uruguay. Pero si puedo tener esa libertad económica y de moverme, tengo un espíritu bastante nómade y me gusta mucho. Es como que siempre voy a la gran ciudad, después me harto, vuelvo. Ahora, por ejemplo, estoy en una casa, en una playa, como muy cambiante. Algo que sorprende mucho de tu carrera es lo diverso, la cantidad de disciplinas que abordas y lo prolífico que has sido en todas esas disciplinas. Quería que nos contaras, porque yo creo que muchos tenemos la curiosidad de cómo lo haces para dividir tu tiempo o tu energía creativa en todas esas disciplinas al mismo tiempo. ¿Tratas de dedicarle un mes a una y otro mes a otra? ¿Actúas muy instintivamente y lo que te salga de la cabeza en ese minuto? ¿Haces una planificación anual
para establecer tu producción que te permita vivir, te permita, no sé, viajar a donde quieres ir? ¿Cómo lo haces en el día a día? Yo creo que soy bastante ordenado y cuando lo cuento desmitifica bastante la idea que hay del artista, porque soy básicamente un artista de taller. En Buenos Aires tenía mi taller en el 11, que es un barrio donde me levantaba a la mañana, iba al taller, que es como una especie de cueva, oficina, no sé cómo explicarte. A mí me resulta mucho trabajar fuera de mi casa, porque si estoy en mi casa termino, no sé, lavando ropa, haciendo cualquier cosa. Entonces como que tengo que tener un horario laboral. Lo que pasa es que a la gente le cuesta mucho, incluso a los propios artistas, ver ese, ¿cómo decirte? Que tenés que ir a un lugar físico y nada, y ahí me pongo y tengo como cualquier que está trabajando en la computadora, mis cosas. Cuando hago música tengo una banda, ensayo, creo que hay una cosa de organización que ahora la cuento muy fácil, pero también costó mucho llegar a ese lugar tan simple, sobre todo para tener la confianza de decir, bueno, voy a alargarme a vivir de esto, que es como algo que a veces me cuesta hasta explicarlo, pero creo que es algo que aparte le ocurre a la gente que trabaja en el arte, es muy común, hay que organizarse, es el único consejo que puedo dar incluso. Lilith, Hola. bueno, estuve mirando tu trabajo. Creo que hay mucho de provocación, ¿cierto? Pero a la vez de educación y de crear conciencia con temas como el VIH, como el transformismo y también como el folclore. Me pareció muy interesante este juego que haces entre el folclore y lo trans, que son aspectos que naturalmente pareciera que pertenecen a mundos totalmente distintos, pero que de alguna forma quizás no están así, y tú lo juntas. Cuéntame, ¿cuál era tu intención detrás de ese tipo de trabajo y también cómo fue la reacción, por ejemplo, de los grupos folclóricos, que muchos de ellos son muy, muy, muy tradicionalistas, al menos en Chile, pero me imagino que en la región? Sí, cuando hablamos de tradición o cuando hablamos de danza folclórica tradicional, yo creo que en general en todo el mundo vivimos la misma situación. Yo lo que siempre me ha molestado, porque esa es la palabra, me fastidia mucho, es esa exclusión tan marcada en el entorno o en el ámbito de lo folclórico, hablando específicamente de la danza. En el año 2010, que fue cuando fundamos Otra Danza, fue como un taller de danza folclórica. Yo era la tallerista, yo soy formada en danza folclórica colombiana y cuando yo me presenté para estudiar danza, yo nunca había hecho danza en mi vida, solo en el colegio, y eso era danza mal hecha, ¿cierto? Hay que decirlo. Y cuando yo me presenté al examen de admisión, era una semana completa de diferentes técnicas, de diferentes regiones de danza de Colombia, gimnasia, expresión corporal, rítmica, etcétera, etcétera. Y toda la gente que se presentó conmigo eran bailarines del Ballet Folclórico de Antioquia, bueno, gente con mucha formación y mucha trayectoria y experiencia que yo no tenía. Pero como nosotros nos iban a formar para ser formadores, era importante que supiéramos formar tanto a hombres como mujeres. Entonces, claro, cuando nos ponían, por ejemplo, a asumir el rol masculino, yo lo hacía muy bien, pero cuando nos ponían a hacer el femenino, obviamente yo sobresalía y empezó a surgir como esa identificación con lo femenino, porque claro, a mí me daban una falda y un paquete de velas y yo sobresalía, inclusive Brillabas. Sí, o sea, las otras mujeres sin proponérmelo también quedaban opacadas y obviamente los hombres. Entonces, desde ahí empecé como a sentir que había que hacer algo desde ahí, porque no hay nada más excluyente que la danza folclórica tradicional. Inclusive desde el mismo concepto, la mayoría de nuestras danzas dicen en la reseña que es una danza de pareja tomada, entendiendo por pareja hombre y mujer, pero hombre con pene y mujer con vagina, es decir, no éramos nosotros. Cuando iniciamos este taller de danza folclórica, justamente quise hacerlo con danza folclórica porque lo pude haber hecho con teatro, con canto porque soy corista, etcétera, etcétera. Decidí hacerlo justo con danza folclórica porque quería empezar a plantear un mensaje desde ahí, ¿cierto?
al taller llegaron 4 chicas trans y estaban felices y agradecidas porque ellas decían, en otros grupos o colectivos de danza folclórica nos reciben, pero nos obligan a asumir el rol masculino porque para el director yo soy un hombre. Aquí no, aquí en Notre Danza lo que hicimos fue desfigurar completamente eso y que cada quien, inclusive los hombres, podían decidir si querían ser mujeres o si querían ser hombres. Y las mujeres podían, incluso tuve una chica trans que ella decía, yo quiero bailar como hombre, no tengo ningún problema. Pero creo que era eso, como que cada quien encontrara un espacio en el que le pudiera dar como rienda suelta a su identidad y a la manera en que quería expresarse ante el mundo. En el año 2016, justamente volviendo al tema de las convocatorias públicas para arte y cultura, presentamos un proyecto de una obra que se llama Tránsitos, y Tránsitos tiene, digamos, 4 momentos. Hacemos un recorrido por la danza folclórica colombiana y en cada región geográfica ubicamos, digamos, una temática de nuestra población que es más recurrente. Por decir, en la costa atlántica o la costa caribe de Colombia es muy marcada la exclusión de las personas trans, específicamente de las mujeres trans. Es decir, en toda Chicos, Colombia tengo que, lo es, pero allá me están apurando por los tiempos, entonces les pido que terminemos. Termina de decir lo que venían diciendo Lilith, Daniel y Edson. Les voy a hacer una pregunta, pero por favor tratan de contestarla en 1 minuto para alcanzar a leer las preguntas del público, ¿ok? Listo. Entonces, en el 2016 creamos Tránsitos y lo que hicimos fue plantear un recorrido por la danza folclórica tradicional colombiana, pero resignificando los contenidos y las temáticas. Las temáticas de la danza colombiana son el laboreo, la siembra, la cosecha. No, aquí abordamos temas de diversidad sexual y de género, el tránsito, el VIH, ser gay en un contexto rural o campesino, etcétera, etcétera. Y el año pasado, 2019, nos volvimos a ganar la otra beca de creación de danza folclórica con una obra que se llama Mi vida es un torbellino, y lo que hicimos fue mostrar lo que somos como seres humanos más allá de nuestra identidad, porque somos seres que sufrimos, que gozamos, que padecemos, que tenemos logros, conquistas y también asumimos obstáculos. Es un poco eso. Gracias. Edson, quería preguntarte sobre tus libros de investigación, sobre ser gay en tiempos de Evo y sobre la Madonna de Sorata. Me parecieron muy, muy interesantes los temas que aborda. Quería que me contaras, ojalá brevemente, disculpa por el apuro, pero viene otro panel después. Con Evo sabemos que llegar los pueblos originarios al poder. Quería que nos contara en qué medida llegó también la diversidad sexual al poder o no llegó. Y a la vez preguntarte si hubo una evolución de Evo y de su círculo en los 14 años en que estuvo el poder, porque al final del periodo sí vimos algunos avances, ¿no? Y Sí, con respecto al otro libro, brevemente, ¿qué tan reconocido está en el discurso oficial o en los medios de comunicación más masivos estos hallazgos que tú viste, toda esta riqueza antropológica un poco oculta que encontraste en tu recorrido por Bolivia? Bueno, la primera pregunta, efectivamente estos 14 años del gobierno de Evo Morales ha habido cambios trascendentales, sobre todo en el tema indígena, del reconocimiento del ser indígena como una figura política, como una figura ya no segregada y apartada como en toda la historia republicana de Bolivia. Y en el tema legal, en el tema de las diversidades, estos 14 años se han avanzado muchísimo, ¿no? Tenemos una ley de identidad de género que ha sido aprobada, que ha sido promulgada. Tenemos una ley de lucha contra la discriminación, el racismo y toda forma de discriminación. Y en los niveles subnacionales hay también legislación mucho más amigable con el colectivo LGBT. No pudimos llegar al tema del matrimonio igualitario, fue un pendiente que espero que en lo sucesivo se pueda seguir debatiendo. La segunda pregunta tiene que ver también, o la segunda respuesta tiene que ver con el libro La Madonna de Sorata. Es una investigación que hice sobre la cosmovisión de 7 pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia en relación a lo LGBT.
Es una crónica, ahí me puse en el papel de periodista, he viajado por muchos lugares, por muchos pueblitos, por muchas comunidades campesinas indígenas del país, para poder encontrar las historias, un libro de crónicas, y he podido reunir material suficiente. Me gusta mucho la crónica, además, porque juega entre la literatura, entre el periodismo, entre la ficción y la no ficción. Fue un trabajo muy fuerte y en donde, bueno, me di cuenta de que realmente no importa cuánta legislación haya, no importa cuántos papeles y cuántas leyes existan realmente, si eso no va a funcionar en lo más básico que es la comunidad, no sirve de nada. Entonces, parte de los hallazgos de esta investigación fue no solamente encontrar indígenas de las diversidades, porque siempre hay ese mito, ¿no?, de que es una cosa occidental, que es una cosa de los gringos, por lo menos en los pueblos indígenas del país. No se los reconoce como algo propio, ¿no? Por un lado. Y por otro lado fue esa doble, triple discriminación que muchos de los hermanos y hermanas LGBT de los pueblos indígenas de Bolivia sufren, ¿no? Porque no solamente es ser LGBT, es ser indígena, es ser pobre, es vivir en una comunidad que está lejísimo, en una mina, ¿no? Una de las historias más fuertes que me tocaron fue la de este minero que encontré en el sur de Potosí, en donde tiene una historia muy fuerte, ¿no? Y termina de la peor manera. No hay historias felices en ese libro, pero creo que su principal valor es poder mostrar la realidad. Y como te decía, en el traje de periodista, en esa ocasión me interesaba mucho mostrar, contarle al mundo lo que pasaba en esos lugares. Dani, Daniel, perdón, para terminar, quería preguntarte sobre tu trabajo, primero con Efebos, luego con No Soy Tu Chiste, a través del cual yo conocí tu trabajo. ¿Cómo se relaciona? Porque tú eres una persona migrante, vives en Estados Unidos, viviste en Chile un tiempo, pasaste por Argentina, Colombia. ¿Cómo ha sido esa relación entre tu trabajo, entre la política y el exilio, o no sé si tú lo llamas exilio o migración? Pero ¿cómo relacionas tú tu historia en estos últimos años? Para mí sin duda es un exilio porque no puedo volver, ¿no? Y desde hace 6 años no tengo lugar a donde volver. Mi trabajo siempre ha sido para mí mi testimonio y mi testamento. Siempre ha sido la manera de comunicar las cosas que me pasaron, porque digamos que nunca tuve las ventanas o las plataformas, tampoco crecí en una gran ciudad, crecí como en un pueblo muy chiquito, sin acceso a la cultura, y siempre lo encontré en personas que fueron artistas, ¿no? Yo conocí el mundo a través de Virginia Woolf, Oscar Wilde, Kit Haring, Pedro Lemebel, Manuel Puig, perdón si pronuncié mal el apellido. Entonces a mí el mundo me lo enseñaron los artistas, ¿no? Cuando logré salir de Venezuela, me enfrenté a muchas cosas, pero la sensación de encontrarte con palabras que fueran filosas o frases filosas como regrésate a tu país, se terminó también en otro escudo, ¿no? Como otros, como cuando te dicen, eres maricón, no eres hombrecito, o eres retardado, o las personas que utilizan este tipo de palabras justamente para lastimarte y para encasillarte. Entonces, cuando salí, pues yo toda mi vida he sido una minoría, como creo que como todos acá, y siempre lo utilicé como mi escudo, como mi espada, ¿no? Para abrirme camino. Y el trabajo que he venido realizando lo logré realizar gracias al público, a que la gente empezó a compartirlo, y eso ha sido... mi trabajo no solamente cambió mi vida, sino que también la salvó. Yo antes de hacer No Soy Tu Chiste, que fueron esta serie de afiches, yo no había salido de Venezuela, nunca había tomado un avión. Yo fui la primera persona en mi familia en tomar un avión. Yo fui la única persona en mi familia en salir de Venezuela y en poder, no sé, suponte, fui la primera persona en mi familia en ir a un museo.
Entonces me ha tocado a través de mi trabajo simplemente esto, que sea un testimonio, y luego será un testamento, supongo. Pero lo que yo trato de hacer es, o lo que he venido haciendo es contar lo que he vivido y cómo lo he vivido a través de la obra. Gracias, Daniel. Tenemos 2 preguntas del público. Las voy a decir las 2 juntas y el que se sienta aludido, siente que tiene algo que comentar, por favor, lo haga. La primera es, ¿cómo trabajar desde el arte el planteamiento de la sobreexposición de los pueblos de Didi Huberman en lo relacionado al Pride? No sé si están familiarizados con este autor. Y otra pregunta es para Edson. Dice, Edson, ¿quién determina esos parámetros que dice? ¿Debe ser una aseveración generalizada la no calidad de la producción LGBTIQ+? ¿Hasta qué punto esa afirmación no es parte de la estrategia excluyente? ¿Cierto? No hay un afuera, somos parte de este sistema. El asunto es cómo. Y si eso que dices es realidad para la producción queer, ¿lo es también para la producción que no es del colectivo? Siendo eso cierto, lo apuesto también debe serlo, ¿no? ¿Quién? Bueno, ¿Quién parte? contestaré yo rapidito la última pregunta. Sí, tal vez fue una generalización y tal vez pequé de hacer esa generalización, pero efectivamente nuestro amigo que hace la pregunta también se refiere a que no solamente lo queer en Latinoamérica tiene una producción, digamos, que no trasciende fronteras, ¿no? Es decir, y a veces también la calidad, me refiero, se basa en ese pensamiento que tenemos de lo pequeño, de lo central, de lo que está ocurriendo aquí, y no hay una visión de poder exportar, no me gusta esa palabra, pero de poder compartir con mucha más gente lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces lo hacemos para nosotros, o para nuestra comunidad, o para nuestros amigos. Bueno, ese es más o menos la vida del escritor, ¿no? Te terminan comprando a tu familia y tus amigos los libros, por lo menos en Latinoamérica. Pero creo que tenemos que replantearnos los estándares de calidad. Hoy más que nunca la tecnología es completamente accesible. Hoy más que nunca los formatos digitales, todo el tema del cine digital que se está haciendo, los vehículos de formación están mucho más accesibles y disponibles. Por eso, por ejemplo, en Bolivia, en el tema del cine, en el que estoy muy metido también de cierto modo, había una explosión por el cine digital, como en muchos países de Latinoamérica, pero que han sido un desastre. Y han sido producciones terribles, y han sido, ¿no? Y no es el tema de que ya no podés comprar una cinta de 35 milímetros con una cámara que cuesta millones, porque ahora tenés una cámara semiprofesional de $500 con la que la gente está haciendo películas. Entonces hay que replantearse todos los parámetros de calidad en el cine específicamente, ¿no? Para saber qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo quiero hacer con esa cámara de $500. Disculpa. Se cortó. Sí. Sí. Agrego una cosita pequeña. También me resulta muy extraño que, así como también estoy de acuerdo que hay que lograr una calidad, en el mainstream hay cosas de gente que no es del, es horrible decirlo, no es LGBTIQ, que realmente no entiendo cuáles son sus parámetros, qué música escucha, cómo puede ser que alguien con tanto éxito en el mundo actual que tenemos, con toda la tecnología que hay, con todos los avances, entre comillas, con todas las cosas que hay, cómo no pasa nada y sigue siendo número uno, y están en un mainstream, alguien que ese tipo de... No se entiende. Seguimos haciendo un esfuerzo muy grande y hay gente que no hace nada de esfuerzo, parece que no escuchan nada, no tienen ni idea de lo que se está produciendo y están ahí y no pasa nada y van a seguir estando. Eso, perdón la rabia. No, por favor. Muchas gracias, Dani. Creo que lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya es turno del próximo panel, así que quería agradecerles mucho a nombre de la Cooperación Española, de los Centros Culturales de
todo el continente. Muchas gracias, Rita, por mostrarnos tu trabajo, tu adolescencia también, cómo llegaste a esto. Gracias, Edson, por esa investigación periodística tan seria y tan interesante sobre estos temas que probablemente son lo opuesto a lo mainstream, pero que le has dado una voz. Gracias, Lilith, por tu visibilidad, tu performance y tu provocación, que es tan interesante para hacer cuestionar a la gente, y también por tu lado antropológico, que por supuesto que se nota en lo que haces. Gracias, Daniel, por tu activismo, que bueno, nosotros en Fundación Iguales en Chile hemos trabajado juntos, ha sido un privilegio, y además te digo muy bien, hasta Madonna ha dicho que le encanta tu arte, así que te felicito por todo eso. Gracias. Muchas gracias también, Dani, por tu gran diversidad, por ser tan versátil y lograr combinar lo pop y lo mainstream con el mensaje que tú quieres dar. Gracias a todos, y gracias también a los centros culturales españoles por darme esta oportunidad de moderar el panel. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Chao. Chao. Chao.